Señor Oscar. Que cante. Un aplauso para el señor Oscar Gabilondo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Híjole, sí jalan los grillos, ¿verdad? Caray, pensé que nunca pensé que íbamos a hacer tantos, pero de verdad que qué honor y qué orgullo que estamos pues todos aquí juntos celebrando algo que tiene que ver pues con todos, con varias generaciones, con nuestra formación, nuestro crecimiento, con todas las niñas y los niños de todas las edades. Me voy a sentar, si ustedes me permiten. Quiero antes, ¿está bien ahí? ¿Se escucha? Sí. Pues antes que nada, bueno, ustedes saben quién soy, Oscar Gabilondo, presidente de la Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri, y pues nos acompaña también el señor Gerardo Australia, que es productor y quien ha llevado toda esta parte importante de la edición y masterización de todo este material del que vamos a platicar en este momento. Some Other Planet es una disquera internacional quien pues se aventó la valentía de entrar con nosotros a traer este nuevo material a flote. Es un material, no quiero decir nuevo, es muy viejo, sí, pero bueno, pues nuevo porque jamás antes se ha escuchado y son tomas como jamás te hubieras imaginado y nunca lo has escuchado. Así es, vamos a hablar de Francisco Gabilondo Soler, de Cricri, de nuestro queridísimo Leyito Cantor, que pues lo conocemos sí en muchos discos, pues ustedes saben, hay una película, lo han cantado no sé cuántos intérpretes, Eugenia León, Plácido Domingo, Javier Camarena, Miguel Bosé, Alejandra Guzmán, Timbiriche, Mocedades, Ana Torroja, Mireille Mathieu, Emanuel y pues Eugenia León, por supuesto, que es una de nuestras queridas en México, y ha pasado a otros países también, ya se tradujo a otros idiomas, al inglés, al francés, inclusive al hebreo, por ahí hay una producción en búlgaro, en japonés, y lo hemos escuchado en diferentes grabaciones, sí, pero en esta ocasión lo escuchamos diferente, pero como se hizo famoso. Dentro del total de su acervo de 263 piezas, más algunos otros borradores en servilleta y toda la cosa, porque así escriben muchos músicos en cualquier papel y después eso pasa a ser pues documentos muy importantes, pero bueno, en esta ocasión se quedaron grabadas todas estas piezas. ¿Cómo creen? En vivo. Un Francisco Gabilondo Soler con versiones en vivo, como se escuchaba originalmente, con su banda original, con su concepto base, con una banda de no más de 5 músicos, incluyéndolo, que
se integra por efectistas, por supuesto un gran violinista, Núñez de Borbón, así como otra participación de Juan García Esquivel, y pues él cantando y don Manuel Bernal narrando sus canciones, cuentos y canciones. Mucho de este material que contiene estos álbumes, mucho de este material contiene también piezas que jamás se pusieron en un disco, nunca, y otras que son muy conocidas pero en versión en vivo, y otras no tan conocidas. Me refiero a, bueno, pues algunos sí las conocen, otros no, como el Chivo Ciclista, como el Pato Visco, como el Calendario, los Conejos Panaderos, que están ejecutadas en una versión en vivo, por supuesto, de una manera excepcional, ¿sí? Donde podemos ver la destreza y la habilidad de aquel Francisco Gabilondo Soler, cómo se hizo famoso. Cuando lo escuchamos en los discos que ya tenemos costumbre y que ya los memorizamos, escuchamos a un Pancho Gabilondo un poco cansado. ¿Por qué? Porque si algunos discos se hicieron un poco antes de que se retirara, y otros entró a estudio cuando él ya se había retirado. Él se retira en 1962, 61, por todavía algunas cosas en el 62. De estas piezas que les estoy hablando son 50s y 40s, y se siente la frescura en su voz, en su manera de ejecución, en esa interpretación con ganas de salir, de que la gente lo aceptara, de dar en el gusto de toda la gente, todo ese bagaje puesto en esa fuerza de joven profesional, como un músico que quería tener éxito. Por eso se escucha diferente, por eso es único escucharlo en estas versiones. Y pues de aquí, con el trabajo de Gerardo, la visión, que pues bueno, tengo que presumir, Gerardo es un gran compositor, extraordinario compositor, que ha trabajado con Ricky Martin, que ha trabajado con, pues bueno, no sé cuántos, y ahorita te dices la lista, pero son muchos. Ha hecho muchas piezas para trabajo para Disney también, y pues para también muchas empresas jugueteras, Mattel, etcétera, todo este trabajo de jingles. Además que ha sido pues guitarrista y músico con grupos muy conocidos. Tiene una experiencia en la música muy amplia, y además que yo tengo el honor de tener, que sea mi amigo y mi socio, sí, por muchos años. Y él dijo, oye, es que ese material es extraordinario, nada más hay que darle una pasada. Yo pensé que esa pasada iba a ser rápido, y nos llevó muchos años, muchos años de trabajo. Y él se inclinó por hacer todo el trabajo en la edición y la masterización, desde seleccionar cada una de las piezas y los cuentos, para darle sentido a lo que es este material. Estos 7 álbumes, que bueno, suman 9 álbumes en total, que reúnen además, bueno, si lo multiplicamos, el total de estos 9 álbumes, estamos hablando de una cantidad bastante grande de material, más de 160 piezas, bueno, tracks, porque incluye cortinillas, incluye cuentos y por supuesto las canciones. Inclusive es más material de lo que hemos escuchado en los discos. Y me gustaría pues invitar a Gerardo que nos hable un poquito del proyecto, y de quién es él. Sí.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Les agradecemos la Fundación, les agradece muchísimo, la verdad. Es un proyecto muy interesante y vale la pena difundirlo y vale la pena utilizarlo como herramienta para enseñarle a las nuevas generaciones quién fue uno de los más espectaculares compositores de música infantil de habla hispana en toda su historia, ¿no? Estamos hablando de Francisco Gabilondo Soler. Pero me voy a remontar al terremoto del 85, que toda tragedia que todos recordamos y que está marcado en la historia de nuestro corazón. La XCW, que está en el centro, que era donde se grababa todo, absolutamente toda la radio, donde no nació ahí la radio, pero ahí se estableció, sufrió bastantes daños, y en esas instalaciones tenía Rosario Patiño, que fue la esposa de Francisco Gabilondo Soler, mamá Patito, que la patita se la dedicó, porque él era el verdadero. Y mi abuela. Que es su abuela, exactamente, una mujer maravillosa, chaparrita, guapísima, pero un dínamo de mujer increíble. Fue durante más de 40 años el agente personal, el manager personal de Francisco Gabilondo Soler, y también de otros autores y de otros compositores como, ¿cómo se llama? Armengol, Tuero, Amparo Montes, y las hermanas Águila. Las hermanas Águila, también del cantante Solís, ¿cómo se llama? No. Marco Antonio Muñiz. Muñiz, perdón. Ella fue lo que fue también de Marco Antonio. Y entonces, a raíz del temblor, le hablaron a Oscar diciéndole: oye, aquí hay un chorro de cintas de carrete abiertos, si se acuerdan de esas viejas cintas. Hay un chorro de cintas, ¿qué les hacemos? Se las van a romper, las van a tirar, las van a dar, tráetelas, ¿no? Son cintas de un cuarto que se llaman, que ahorita ya no hay aparatos donde tocarlos, sino que hay que conseguirlos. Bueno, obviamente algunas gentes en casa los tienen, de los abuelos, etcétera. Ven por ellas porque esto se va a tirar. Entonces, Oscar fue. Y entonces yo en el estudio de grabación teníamos una máquina precisamente que corría este tipo de cintas. Bueno, y nos empezamos a escuchar y eran todos los programas, de la gran mayoría, de los 27 años que el programa duró. Imagínense, 27 años de estar haciendo un programa en vivo. Primero fue una vez a la semana, después 2 veces a la semana, y después en su auge y en su buena época, diario. Entonces quiero que por favor imaginen esto. Está el señor Francisco Gabilondo Soler, su esposa fue la primera mujer que vendió tiempo aire para la XCW. Fue la primera mujer que usó, creo que medias de nylon, ¿verdad? Así es. Fue la primera mujer que usó porque patrocinaba, entonces dijo, para poder vender, ella se puso las medias y vámonos, no para poder vender, a ver de qué se trataba. Fue la primera mujer que metió, ella fue prácticamente, si no la creadora del personaje, no en sí, pero sí fue la primera que impulsó a Francisco Gabilondo Soler como Cricri, porque él empezó a trabajar, a tocar piano, acompañando artistas también que salían en el radio, pero ella le dijo, no, tú haz tus cancioncitas estas, hombre, buenísimas para los niños, y vamos a ver. Y ella le consiguió su primer patrocinador, que fue la Lotería, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional. Entonces, imagínense, ella empezó a vender bastante, o sea, a tener mucha chamba, y la mayor de la chamba era vender el tiempo aire o vender la marca, que si tenía para Pomada la Campana, vendía para la lotería. Entonces empezó a viajar, y entonces dejaba a don Francisco de nano con los dos pequeños que tenía su hijo Jorge y su hija, y entonces él tenía que vérselas pues de mamá, y aparte atender su programa de radio. Pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fue ganando más fama, pues el programa se hizo diario. Entonces, por favor, quiero que imaginen lo que es componer una canción diaria, componer un cuentecito, que era un señor cuento, son preciosos los cuentos, inteligentísimos, diario, para llegar 5 o media hora antes del programa, decirle a todos, a ver muchachos, vénganse para acá. Estaba el señor famosísimo, se llamaba Alpiste, que era el que hacía los ruidos,
que si que decía un camión, pues hacía el camión, que si hacía un caballo, el caballo. Y a ver, vamos a ver, aquí está medio escrito, ni siquiera escrito bien en partitura, sino rápido para acá. Vamos a ver, vamos a ensayarla, esta es la canción, vámonos. Se graba. Y entonces, durante 27 años grabando en vivo, no hay de que si te equivocaste, y se oyen varias equivocaciones, de verdad, muchas equivocaciones. Entonces, imagínense el talento, imagínense la capacidad de improvisación, imagínense toda la imaginación de este hombre para estar manteniendo durante 1 hora un programa diario. La verdad se dice fácil, y aparte teniendo que ir a la casa a cuidar a los chamacos, ¿no? Entonces se dice fácil, pero estamos hablando de una persona excepcional como músico. Francisco Gavilán Soler, sobre todo como pianista, estamos hablando de veras un portento de improvisador. Él tuvo mucha influencia, él estuvo viviendo en Nueva Orleans, su papá lo mandó a estudiar, y lo que menos hizo fue estudiar, sino meterse a todos los tuburios a aprender el jazz. Y entonces él fue totalmente autodidacta, pero con un portento increíble. Yo puedo decir que era prácticamente, ¿cómo se llama? De estos artistas que son, que tienen con una creatividad y tocando con una técnica excepcional, y aparte la inventiva. Leyó mucho durante toda su vida, él fue muy autodidacta. No le gustó la escuela, no le gustaba que lo amarraran, él prefería correr por los campos y vivir en los castillos. La astronomía se convirtió en una de sus pasiones, y ahí fue donde se acabó su dinero. Ahí le metió toda la lana a comprar un telescopio gigantesco que tenía en Texcoco, y él era la cuestión de la imaginación y todo, ¿no? Pero estamos hablando de una persona que en estos discos se manifiesta como era, a ver, vamos a tocar en vivo y vámonos. Entonces tienen un valor muy, muy incalculable al tomarlos de esa manera. Estamos oyendo La Patita por 500ª ocasión, sí, pero lo estás oyendo en vivo como salió y como se oyó y como tocó. En el disco, ¿qué pasa con el disco? Hay ensayos, hay toma 1, hay toma 50, hay toma 200, hasta que salga bien, ¿no? Entonces, aparte, estos se avientan unas versiones porque a la hora de improvisar, entonces mete cosas nuevas, hay canciones nuevas, todo está en el calor, atrapado en el calor del momento. Entonces el valor histórico y el valor artístico es incalculable, ¿no? Ya son unas piezas bellísimas que ahora con la cuestión de las redes y todo, lo podemos tener absolutamente todos, ¿no? Toda la gente en habla hispana, y transmitírselo a las nuevas generaciones, que es lo más importante. Que él, cuando le dieron la oportunidad de entrar a la televisión, le dijo, bueno, pues le entro. Pero la verdad no le fue bien y no se decepcionó mucho. ¿Por qué? Porque él decía de que lo que le importaba que los niños utilizaran su imaginación, no vieran. También por eso no se peleó, pero más bien no peló a Disney, le hizo el fuchi, y dice, oye, al momento de que hagas tu caricatura y que hagas el ratoncito y que hagas el puerquito y todo, ya le quitaste la imaginación al niño que no se lo tiene que imaginar. Entonces él era un proactivo de la imaginación de los niños. Nunca trató a los niños como niños, sino como unas personas que eran, y como adultos chiquitos, que era lo que le aborrecía, ¿no? Mucha gente decía de que odiaba a los niños y todo. No, odiaba al niño adulto, al niño de que ya es comportado, al niño cero espontáneo, sino, ¿no?, al niño rígido y que estaba sometido a las órdenes de los mayores, ¿no? Entonces es un documento único. La verdad nos tardamos muchos años en escoger, en limpiar las piezas. Fue arqueología pura musical, porque la verdad vale la pena tenerlo, ¿no? Vale tenerla. Es un tesoro mexicano, debería estar en la, ¿cómo se llama?, en la memoria de la ONU, y debería de ser nombrado, porque de música infantil no tenemos mucho, si ustedes se fijan, y de la calidad, de los cuentos, de la calidad de la música, no tenemos mucho, ¿verdad? Digo, la verdad, no ha habido otro compositor como él, ¿no?, de música infantil. En esos espacios que se escucha la improvisación, pues yo le escuchaba, le decía a Gerardo, oye, ¿cómo mejoramos eso? No, hombre, eso es lo interesante, que se oiga.
los errores y todo. Los errores, y a veces se escuchan hasta las risas de los músicos, y a veces se escucha también la intervención que le da un poquito más largo al piano, o los efectos que lo hacen más largos, pues porque estaba ocurriendo en ese momento, había que salvar el momento, ese espacio en el radio en vivo, pues había que improvisar, y eso lo hace muy especial. En cuanto a la obra de Francisco Gabilondo Soler, y lo que comentaba Gerardo, ¿no? Lo especial que ha sido para todos nosotros, para todos, me refiero a todos, todas y todos los mexicanos, y lo que nos ha marcado, y lo que ha hecho nuestra formación, esto a partir de la imaginación. Mi abuelo no quería que se hicieran estereotipos, como bien lo explicaba Gerardo, de alguno de los personajes, sino que fueran fieles propietarios cada uno de los que escuchan la música de Francisco Gabilondo Soler. ¿Qué lograba con esto? Logra y sigue logrando que los niños tengan una, si suena un poco corporativo, ¿no? Pero es que tengan una propiedad intelectual pura, ¿sí? Y así en el paso del tiempo, por supuesto, vamos defendiendo cada uno de nosotros a nuestro personaje. Por ejemplo, el ratón vaquero podemos imaginarlo cada uno diferente de cómo, pues, de cómo nos da nuestra mente o cómo lo queramos hacer. Y cada uno tiene una versión diferente de la muñeca fría del ratón vaquero, de Pomo I, de la princesa Caramelo, de más de 400 personajes. Lo que hace es que podemos tener una discusión de cada uno de estos personajes, de cómo lo queremos, cómo lo sentimos, cómo lo apreciamos o en qué momento lo escuchamos. Hay veces que lo escuchamos en un lugar especial, con temas, con aspectos sentimentales, como puede ser en casa, con la abuelita, con el abuelito, o puede ser que lo escuchamos en la escuela y nos da otro tipo de emociones, pero ese personaje es diferente, totalmente diferente de cada otra persona, y eso es lo que lo hace especial, eso es lo que lo hace único, y eso es lo que nos permite seguir presumiendo ante el mundo, ante todo el medio de la música, que es lo que nos ha dado Francisco Gabilondo Soler, esa originalidad en su concepto, en su personaje, en toda la hechura de sus programas, y creo que eso es muy defendible. Y bueno, a mí me enorgullece platicar todo esto, puesto que pues todo ese trabajo que se venía haciendo siempre diario en casa, que yo todavía ni nacía cuando comenzaron, mi papá apenas tenía pues algunos añitos, ¿no? 6, 7 años cuando comienza Cricri, que fue mi tía Diana y mi papá pues fueron los primeros niños que escuchan Cricri. Pero así en el tiempo, ya cuando nosotros nacemos, el trabajo seguía, el cuidado de ir a las escuelas, de presentarnos en alcaldías, en municipios, en diferentes lugares, en festivales, para que siempre se conservara la obra de Francisco Gabilondo Soler. Por eso hoy en día, llevarlo a plataformas, que está en todas las plataformas digitales, y ya lo pueden escuchar y ya lo pueden disfrutar, sí, Amazon Music, Spotify, Deezer, absolutamente todas, y no nada más las regionales, sino las de otros países también. Es para ponernos también al nivel de la tecnología actual. Y eso es bien importante, ¿no? Muy importante, porque hay muchos que no tienen o no encuentran la manera de llevarlo a las nuevas generaciones. Buscamos que nuestras nuevas generaciones nos sigan escuchando. ¿Quiénes lo escuchan? Sí, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, papás y mamás. Pero los niños no escuchan las cosas así, no escuchan a Cricri porque ya tengan ese Cricri en la mente. Es por recomendación de la abuela, del abuelo, de la tía, del tío, de la mamá, del papá o de la escuela.
Y es cuando llegan y lo escuchan otra vez, lo volvemos a tener al niño, lo volvemos a abrazar y le volvemos a hacer entender de los valores, de toda esta diversidad de conceptos que tiene Francisco Gabilondo Soler defendiendo a todos, ¿no? El medio ambiente, defendiendo la sociedad, defendiendo las situaciones, defendiendo los oficios y todas estas cosas que los niños deben entender de cualquier generación. Ahí están ahora en las nuevas plataformas. Entonces, este es el mensaje, sí, también para las abuelitas, abuelitos, papás, tías, etcétera. Nos hemos llevado una gran sorpresa que los adolescentes lo escuchan y luego lo abrazan al Cricri porque sienten, perciben y se dan cuenta de la riqueza que existe en el contenido, en la música y en el desarrollo del concepto y de su composición, y eso pues nos ayuda mucho. Tenemos la fortuna de que seguimos vigentes y vamos a seguir vigentes gracias a las tecnologías, gracias a las plataformas. Sí, gracias pues a un magnífico compositor, Francisco Gabilondo Soler, a su promotora, Mamá Patito, pero ¿saben a quién gracias? A ustedes. A ustedes, porque sin ustedes no vamos a ningún lado. Yo creo que deberíamos hacer un homenaje diario a ustedes que día con día se parten el lomo por llevar la nota, tomar la nota, llevarla a cada rincón. Mamá Patito me decía, ¿tú sabes lo difícil que es llevar la música de Cricri a cada rincón del país? Es de verdad muy complicado y es muy complejo. Bueno, llevar la nota a cada rincón del país, no se los tengo que decir, debe ser de verdad muy difícil. Y eso pues es lo que hacen ustedes y mi merecido respeto y admiración y mi agradecimiento de la Fundación, de la familia Gabilondo, nuestro gran agradecimiento por apoyarnos, porque tenemos que seguir con las nuevas generaciones y tenemos que seguir llevando a los niños y a las niñas al país de la fantasía, y con ustedes lo vamos a lograr. Gracias. Me mandan un par de preguntas. Bueno, déjenme nada más también decir una cosa que es muy importante. Francisco Gabilondo Soler, además de ser, sí es importante decirlo porque ayuda mucho a la comprensión del personaje completo como él, que fue, además de ser un virtuoso del piano, un genio de la música infantil, fue torero con Alternativa, fue boxeador ganando un campeonato nacional, fue un nadador fuera de serie, fue navegante, se graduó por correspondencia de una escuela de Estados Unidos para poder hacer trazos y dirigirse por medio de las estrellas y demás y tener todo, navegar, y fue astrónomo. En astronomía fue muy importante, él impulsó a la astronomía en México a nivel amateur, pero también dio mucho apoyo y se metió en serios cálculos de las estrellas, o sea, invirtió todo su dinero, como les había dicho, no todo su dinero, pero gran parte de su dinero para promover la astronomía en México. Creo que sí es importante pues tener este tipo de cuestiones, ¿no? Me preguntaban aquí que si además en México, ¿qué país fue donde tuvo mayor escuchas de programas o álbumes? Yo creo que fue en todo Latinoamérica, Sudamérica, habla España. España no fue un centro muy activo de él, precisamente porque en el contexto histórico, pues Segunda Guerra Mundial, ellos tenían su mismo revolución y todo, entonces no fue un país donde hasta años después ya los 60, 70 donde ya empezó a tener, pero en Latinoamérica sí fue muy reconocido y fue muy aceptado, ¿no? Y también aquí sí han pensado llevarlo al cine o en bioseries. Sí se está pensando en todo esto. La verdad, la única película que tenemos es la de López Tarso, que es terrible, ¿no?
presenta a un Cricri, es malísima, la verdad. Lo presenta como así, como un niñito sin zapatos, caminando por la vereda, ¿no? Es fatal. Entonces yo creo que sí, lo que pasa es de que obviamente son procesos muy largos y que tenemos que ir viendo, pero sí se quieren hacer todo aliviacete, ¿no? Creo que bien. Víctor Rodríguez, de ayer al momento, ¿cómo estás? Estamos hablando precisamente de la historia de Cricri y de los niños. Estamos en una sociedad donde la familia se ha partido en muchos aspectos, donde los niños son muy visuales y se manejan con un celular de cualquiera o una tablet. Esta colección que están sacando, aparte de plataformas, que están sacando físico, ¿hacia qué público en realidad va dirigido? ¿De qué manera quieren afectar ustedes, y me refiero precisamente al gusto para los niños en ese sentido, despertar la imaginación, por favor? Bueno, hoy en día la tecnología nos ha llevado por otros lares. Físicamente, pues ya ustedes ven que ya no hay ni siquiera CDs, ya todo está en plataformas y por eso decidimos llevarlo a plataformas y llevar lo más posible a las plataformas. Y es precisamente también en esta evolución de las familias. Hoy en día las familias son muy diferentes, ¿sí? Hay familias de mamá con papá, mamá con mamá, papá con papá, y justo toda esta obra que se sube es tan respetuosa la obra de Francisco Gandolfo Soler, tanto respeto en la diversidad, ¿sí? Que por allá inclusive muchos dicen, no, es que el negrito bailarín, que es el racista, no es cierto. Es una manera especial, es otro concepto, que le da, nunca juzga a nadie, al contrario, respeta y reconoce el valor especial que tiene cada persona del mundo, así como Jorobita, que es una canción que usa como Chonky Fu, como el Cucurumbeco, como Juguito Playero, y así como le da un lugar especial también a los objetos que les da vida, y les da un lugar muy especial a los animalitos, etcétera, ¿no? Pero esto tiene que ver también porque es el respeto a la diversidad y también tiene que ver con el respeto a todas las familias que hoy en día tenemos, que viven y convivimos con ellas. Una cosa rapidísimo, nada más me gustaría hacer. Por supuesto, la familia nuclear está desapareciendo, pero el vínculo y la cuestión de pertenencia sigue totalmente. Es lo que más nos atrae la familia, ¿no? Entonces puede ser, hay que también escuchar a Cricri que si en un contexto histórico, si está hablando del negrito saltarín, no está insultando al negro ni a mucho menos. Es un contexto histórico que obviamente del que le tocó vivir a él, que es principios del siglo pasado y hasta mitades del siglo pasado. Entonces, si le buscamos de que la muñeca fea está ¿no? denigrando a la mujer, pues digo, lo podemos encontrar, pero obviamente no es el mensaje, ¿no? Sino hay que escucharlo con una óptica histórica y obviamente con un juicio y a saber de que el vínculo familiar sigue. Lo que hizo Cricri a través del radio fue unir a las familias, ¿no? Nos sentamos la abuela y todo a escuchar el programa los sábados, ¿no? Eso es lo que hay que mantener como una tradición viva, que los mexicanos la hemos tenido siempre, ¿no? Entonces ese es el vínculo de pertenencia y de unión a la familia alrededor de un pretexto que es la música inteligente, ¿no? En ese sentido, tú como productor, efectivamente editor de esto, ¿pensaste en algún momento realizar algún tipo de video para poder atrapar ahorita ya Pues nos estamos sumiendo a la cuestión TikTok, Instagram y todo para hacer un tipo de ese tipo de mecanismos comunicativos, no un video per se así, no creo, sino más bien muchos que pueda atrapar la atención de las nuevas generaciones. Disculpen, de la Federación Mexicana de Actividades, ¿ya tienen un plan de mercadotecnia y desarrollo de promoción? Por ejemplo, hace tiempo se suscitó en el Zócalo las canciones de Cricri con una televisora, que fue los niños, se activaron totalmente y empezaron a escuchar otras canciones. Actualmente ustedes tienen ya un plan de mercadotecnia y promoción como tal, como presentaron en el Zócalo. Sí, aquella vez que nos presentamos en el Zócalo, que afortunadamente tuvimos mucha gente, 2 veces lo hemos hecho, pero esos son aislados, son eventos aislados, sino en un trabajo de mercadotecnia, porque es diferente el trabajo de mercadotecnia que se hace para plataformas, que es justo lo que dice Gerardo, ¿no? Hacer todo un trabajo en redes, con TikTok, Instagram, etcétera,
que no es tanto un video, sino es una sugerencia para que nos lleve a escuchar. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Guillermo Telles de Roga Activista. Pero ahorita con el surgimiento de este material, a varios intérpretes de diversos géneros les puede surgir la inquietud de interpretar a Kikri. Ustedes ya han pensado en esto, de que nuevos intérpretes canten las canciones de Kikri, y a su vez, ¿qué requisitos debería cumplir un cantante para que ustedes le permitan interpretar a Francisco Gabilondo? Gracias. Por el momento no estamos viendo una posibilidad de intérpretes, puesto que estamos trabajando en esta parte de plataformas, escucharlo originalmente. Muchos dicen, oye, es que hay grandes cantantes y grandes intérpretes, pero escucharle su voz tiene algo especial, y por eso dijimos, vamos a hacer un gran esfuerzo de trabajar sus versiones originales. Y en cuanto a cómo se escoge a un intérprete, híjole, yo creo que hay intérpretes que a veces no tienen tan buena voz, porque mi abuelo no tenía buena voz, pero son muy buenos, ¿no? Yo creo que tiene que ver el sentimiento. Pero bueno, ese ya es un tema más. Gracias. Bueno, yo soy Mireya Hernández del canal de Chile de Dulce y de Mantequilla y algo más. Mi pregunta es esta: ¿con qué se motivaba el señor Gabilondo Soler para crear sus canciones? Mira, en primer lugar, como les digo, él era un voraz lector. De hecho, su papá le puso una librería en Orizaba como negocio, donde importaban libros de Europa, y obviamente la quebró porque él se la pasaba leyendo, ¿no? Entonces fue una persona muy lectora, de donde se nutría. Y lo más importante, que era un observador fuera de serie, ¿no? Un observador nato. Como los hay, como podemos saber, por ejemplo, Cantinflas, que fue un gran observador de sus personajes, de la gente común de la calle y demás. Francisco Gabilondo Soler tenía una psicología innata en la observación, y en lo que más importa es en las cuestiones diarias, ¿no? En las cuestiones cotidianas. Entonces yo creo que se nutría mucho, tenía un muy sentido de humor, igual y un poquito negro y demás, ¿me entiendes? Pero eso le ayudaba mucho a su imaginación, ¿no? A su imaginación. Yo creo que la lectura y la cuestión observada psicológica le ayudó mucho para inclusive muchas cosas son también vivencias personales de él, claro, en su casa, en su familia, o con algunos objetos. El chorrito existía. El chorrito existe. El sable del coronel era de su bisabuelo, que estuvo en la guerra contra Francia. Así es. ¿Han escuchado ese fragmento donde dice, ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel? ¿Recuerdan? Pues era del coronel Soler, que era su abuelo. Y también tuvo Otra historia interesante. Así es. Pero todo tiene un... Muchas gracias, de veras, les agradecemos muchísimo de haber estado con nosotros. Perdón. Una pregunta. Francisco Gabilondo Soler, Cricri, y entra directo. Estamos llevando de nuevo al nombre Francisco Gabilondo Soler porque se merece un respeto el autor, ¿sí? Y es Francisco Gabilondo Soler. Y bueno, pues uno al entrar a las plataformas, pues así dice, ¿no? Conexión de Francisco Gabilondo Soler, su historia dentro de la radio. Así es. Ya nos comentaban que todo este trabajo es una revisión amplia acerca del archivo, acervo, pero fueron 27 años. Y yo quisiera saber si después de sacar todos estos discos y colecciones todavía les quedó algún archivo por revisar o puede salir algún volumen extra. Queda muchísimo. Fíjate que, por ejemplo, hemos todavía encontrado en cartas que le mandaba a su esposa, en la parte de atrás venía una canción nueva. Entonces, él tiene un acervo ahorita de 260 canciones, que se dicen fácil, pero son un chorro. Y no todas son para niños, también tiene boleros. Él quería hacer el nuevo, ¿cómo se llama? El flaco de oro nuevo, el Agustín Lara, el que él quería hacer, ¿no? Bolero rock star, decía. Entonces también tiene muchas canciones románticas, tiene también su beta más cómica, que era El Guasón del Teclado, antes de Cricri, que son unas canciones extraordinarias. Entonces se están descubriendo cada vez, de repente, ay, mira, esta letra no tiene música, esta música no tiene letra, se siguen habiendo. Y hay piezas, por ejemplo, muy conocidas, como Primero, El Rato
vaquero, etc. Como dices, 27 años, no nada más salió una vez en el radio, son muchas veces, solamente que Gerardo tuvo bien a escoger la más, la que se podía arreglar mejor, sí, pero hay muchas versiones, es decir, la misma en diferentes años, durante esos 27 años. ¿Has considerado hacer un museo virtual, físico? Sería extraordinario. Claro, gran propuesta. Sí, por supuesto que lo tenemos. De hecho, lo que queríamos hacer es un museo itinerante, de que se vaya a ir yendo de diferentes plazas y se puede ir moviendo, porque vale mucho la pena, ¿no? Hay muchísimos, desde las personas que le han echado caricaturas, inclusive Disney le entró a dibujar algunas cosas de él, y bueno, hay parafernalia. Hay uno muy bonito, pero está en Orizaba, que se llama, ¿cómo se llama? Francisco Gabilondo Soler. Así es, que está en Orizaba. El lugar es hermoso, es precioso, y en el mero lugar donde, bueno, nació cerca de ahí, pero el museo es extraordinario.